Muy buenos días o tardes, según como corresponda a todos los asistentes a este webinar del DFX junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos acerca de cómo la COVID-19 ha afectado el empleo de los Estados Unidos. Pero antes de empezar, me quisiera mostrarles un poco acerca de qué es el Distrito Financiero. El DFX es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a los usuarios o a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten según sus propios requerimientos. Del mismo modo, las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y el acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso. Por otro lado, para aquellas personas que están buscando un broker o aquella entidad encargada de apoyar a las personas que quieren comprar o vender activos financieros, los invitamos a conocer cualbroker.com. Allí ustedes pueden encontrar el ranking de brokers. ¿En qué consiste esto? Hay diferentes brokers en esta plataforma que son escogidos por diferentes traders a nivel mundial y que son calificados. Ellos se basan para hacer su calificación en diferentes variables, como lo son el apalancamiento, las plataformas disponibles, la regulación con la que cuenta el broker, el depósito mínimo, el spread, la regulación. Del mismo modo, acá podemos encontrar diferentes ofertas que nos ofrece el portal acerca de estos brokers. Y para hallar más información, podemos ver qué tipo de ejecución tienen, qué activos financieros ofrecen, qué información sobre comisión y retiro podemos encontrar, también los tipos de cuentas que ofrecen y nos podemos basar en estas características con el fin de que nosotros también escojamos y tengamos la decisión más óptima acerca del broker con el que vamos a trabajar. ¿Por qué nos basamos también en los instrumentos? Debido a que no todos los brokers ofrecen los mismos instrumentos. Entonces podemos encontrar que hay algunos que se basan específicamente solo en pares, es decir, en el mercado de Forex, como hay otros que incluyen índices, hay otros que incluyen acciones, hay otros que incluyen soft commodities, metales, entre otros. Del mismo modo, si nosotros queremos conocer a profundidad acerca del broker, es decir, su historia, los diferentes premios que han tenido, qué plataformas maneja, qué herramientas ofrece, podemos irnos a plataformas y en guías de brokers vamos a encontrar esa información. Del mismo modo, también tenemos guías acerca de diferentes plataformas por si no sabemos cómo manejarlas o utilizarlas. Entonces podemos encontrar guías sobre CTrader, TradingView, del mismo modo ZuluTrade, MetaTrader 4, entre otras. También podemos encontrar sistemas de exchange, sistemas para traders y no dejando de lado y no siendo tan importante, no mentiras, es algo muy importante que es el blog de trading. Y en el blog de trading nosotros podemos encontrar diferentes artículos que son bastante importantes, así seamos traders ya profesionales o traders que llevamos bastante tiempo en los mercados. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, artículos sobre CTrader versus MetaTrader 4, podemos encontrar órdenes de mercado versus órdenes pendiente, porque existen diferentes tipos de órdenes en los mercados. Del mismo modo, también podemos encontrar diferentes artículos sobre, por ejemplo, tips o pasos súper rápidos para manejar MetaTrader 4 de una manera mucho más fácil, como practicar el trader, que son los mercados de exchange, que son las criptomonedas, qué hacer y qué no hacer en el trading, diferentes artículos que son bastante importantes y que los invito a conocer porque nos van a ayudar de alguna u otra forma a conocer nuestros trades. Del mismo modo, ya una vez visto este maravilloso portal y todas las ventajas, características que nos ofrece, los invito ahora sí a comenzar con nuestro webinar de cómo la COVID-19 ha afectado el empleo de los Estados Unidos. Entonces, una de las variables bastante importantes que sin duda alguna nosotros como traders debemos analizar es el empleo. Entonces, ¿a qué se refiere con empleo?
Entonces, resulta que una de las variables o de las cosas que más se ha visto afectadas, sin duda alguna, ha sido el empleo. Más de 345.000 personas perdieron su empleo de manera permanente en los Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar a diferenciar o a hacer diferencia en dos aspectos fundamentales. Resulta que hay pérdida de empleo temporal y hay pérdida de empleo permanente. Cuando hablamos de pérdida de empleo temporal, es que de alguna u otra forma la persona va a hacer una transición de empleo, es decir, va a cambiar de un puesto de trabajo a otro, o cuando sucede que de alguna u otra forma le dijeron, bueno, vas a dejar de trabajar en un momento, pero vas a volver a trabajar en unos meses con nosotros. A eso nos referimos con pérdida de empleo temporal. Pero cuando hablamos de pérdida de empleo permanente, significa que ya no van a volver a ninguno de sus puestos y de una u otra forma quedaron sin empleo. Y no se sabe cuándo van a volver a ser empleados. Entonces, muchas personas esperaban inicialmente que fueran licencias o pérdidas de empleos temporales que lamentablemente la crisis sanitaria de la COVID-19 generó que se volviera permanente a medida que las empresas comenzaron a cerrar, a querer reducir costos, porque muchas de las opciones o decisiones que toman los empleadores es despedir a algunos trabajadores con el fin de disminuir esos costos. Y esta medida de mercado laboral supervisada de cerca se ha triplicado y cayó a un mínimo de 19 años en febrero. Entonces, ¿qué sucede? En septiembre vimos que efectivamente 345.000 personas perdieron sus empleos y esto alcanzó un máximo de 7 años. Pero ¿qué sucede? Que el mercado laboral de los Estados Unidos estaba en auge, estaba en crecimiento, hace mucho tiempo no se veía algo tan bueno y esta brecha o esta situación de crecimiento se vio estancada y finalizada en marzo a causa del COVID-19. Entonces es por eso que vamos a empezar a analizar cómo esta crisis ha afectado, cómo el número de desempleados alcanzó máximos no vistos en 7 años, también cómo esas pérdidas fueron totalmente inesperadas, se pensaba que pasaba de empleos temporales y realmente pasó fue a empleos, a pérdida de empleo permanente y cómo eso ha afectado o cómo esa crisis ha afectado de alguna u otra forma la economía, no solamente el empleo, porque vamos a tener en cuenta que todo está encadenado. Entonces nosotros vamos a analizar y a observar que vamos a ver cómo la pérdida de empleo puede afectar la producción, cómo eso puede afectar de alguna u otra forma el consumo y cómo esto funciona de manera cíclica. Entonces, una vez analizado este contexto, vamos a empezar definiendo qué es el empleo. Entonces, se denomina al empleo donde un empleado contribuye con su trabajo y con sus conocimientos a un empleador a cambio de una compensación económica que la vamos a conocer como salario. Entonces, el empleo es uno de los índices principales que mide el desarrollo de las economías y lo que todos los países van a buscar, o lo que todas las naciones van a buscar, es llegar al pleno empleo. ¿A qué nos referimos con pleno empleo? A que toda la sociedad o las personas que están altamente capacitadas y cumplen con la edad y los requisitos de ser empleadas, pues tengan sus empleos. Porque resulta que vamos a tener en cuenta que existe una edad límite con el fin de empezar a ser empleados. Entonces, cuando una sociedad busca el pleno empleo es que todo este porcentaje de población que está plenamente capacitada con el fin de obtener empleo llegue a un nivel de donde haya cero desempleo. Pero ¿qué sucede? Esto sucede en la mayoría de países desarrollados, economías desarrolladas, pero no se ve en países emergentes o con economías en pleno desarrollo. Porque, pues, como veremos más adelante, existe bastante desigualdad y pues no se llega a este punto de equilibrio entre la oferta y la demanda laboral. Entonces, hay naciones que no son tan desarrolladas y vamos a ver tres clasificaciones. Vamos a encontrar empleo formal, empleo informal y el subempleo. Entonces, ¿a qué nos referimos con subempleo? Significa que las personas capacitadas deben realizar trabajos de menor cualificación o trabajar menos horas de las que ellos necesitan o desean.
Entonces, cabe explicar que existe también otro tipo de empleo, que es donde las leyes o beneficios laborales como vacaciones, pagos extras, indemnizaciones, no se las van a otorgar a los empleados. Y ahí es cuando empezamos a definir el empleo formal con el empleo informal. Entonces, ¿a qué nos referimos con el empleo formal y cuál es la principal distinción? Entonces, el empleo formal se denomina aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre empleador y trabajador, según el cual el empleado goza de protección, los beneficios que la ley le ofrece en materia laboral y se compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras cosas. Mientras que el empleo informal es aquel que carece de un contrato celebrado legalmente entre el patrón y el trabajador, donde el empleado se encuentra al margen del control tributario y de la protección que en materia laboral le va a brindar la ley. Entonces, el término empleo surge o llega en el siglo XIX cuando se erradica por completitud la esclavitud. Entonces, ahí es cuando se nace esta labor de servidumbre típica de la Edad Media, y esto es gracias al reconocimiento de la libertad y el respeto de la integridad física de la moral del hombre. Entonces, fue un periodo cuando la revolución industrial derivó de muchas protecciones que se salvaguardaron a los trabajadores, porque allí surgieron diferentes grupos que los vamos a conocer como sindicatos, quienes velaban por defender los intereses de los trabajadores. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se nace o surge el término de estado de bienestar, retomando las teorías del economista John Maynard Keynes, donde los trabajadores estaban organizados en sindicatos y lograron que fueran reconocidos varios derechos laborales que al día de hoy conocemos. Entonces, desde ahí los empleados empezaron a gozar de vacaciones pagas, días de descanso semanales de acuerdo con lo trabajado, jornadas no más de 8 horas, intentaron salarios visibles en la época, y ya en 1948 las Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces ahí se concibe pues todos los derechos que que se le deben cumplir a un trabajador. Y ya el Banco Mundial lo que hace es comprender que las personas de 15 años o más que satisfacen la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la población económicamente activa agrupa personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un periodo específico, que incluye a personas como empleo como a las personas desempleadas. Entonces, lo que vamos a tener presente es un factor que sin duda alguna afectó de manera abrupta ese crecimiento que estaba viviendo la economía de los Estados Unidos, especialmente en el sector del empleo. ¿Y qué fue? Fue la pandemia del COVID-19. Al día de hoy hay más de 55 millones de casos de personas contagiadas o infectadas por esta enfermedad, y lamentablemente han habido 1,33 millones de fallecidos. Entonces, sin duda alguna, la pandemia de la enfermedad del COVID-19 ha cambiado drásticamente la economía mundial, cobrándose una gran cantidad de víctimas, provocando el cierre de importantes sectores económicos, el cierre de diferentes países con diferentes restricciones, cuarentenas y demás. Y esto, sin duda alguna, ha afectado la variable del empleo. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas de las autoridades locales lo que hicieron fue generar diferentes planes de estímulos, apoyos económicos con el fin de mitigar esa incertidumbre que estaba generándose por la pandemia. ¿Cuándo comenzó? Aproximadamente hace un año, hoy, 18 de noviembre, aproximadamente hace un año, se registra el primer caso de COVID-19 en el mundo. Y luego este virus comienza a expandirse en enero, ya en enero es más conocido en China, donde también había surgido una enfermedad bastante importante y que había preocupado de alguna u otra forma a los mercados en 2002, que fue el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, y el SARS-CoV-2 sucedió en 2019. Entonces, esto preocupó de manera abrupta a las participantes del mercado porque pues se veía muy relacionado con el SARS-CoV. Pero ¿qué sucede? Que este virus comenzó a propagarse
y tenía en su esquema algo más arraigado y con señales de que era similar al VIH. Entonces todo esto comenzó a expandirse y no había una cura o algo que permitiera que se tratara este virus y se evitara su contagio. Y es cuando vemos que en marzo llega a Irán y a diferentes partes de Europa. Y ahí es cuando ya comenzamos a ver los diferentes cierres económicos de las distintas economías a nivel mundial. Pero sin duda alguna, una de las economías que más se vio afectadas fue la economía de los Estados Unidos, donde vimos que fue la que mayor índices de contagio registró. Entonces la economía fue duramente golpeada por meses de confinamiento a causa del COVID-19 y en mayo ya comenzamos a ver que la tasa de desempleo se esperaba que saltara en 20%. Sin embargo, mayo nos sorprende y vemos que esta tasa pasa del 14,7% al 13,3%, entonces disminuyó. Y esto nos parece significativo, pero ¿por qué se dio? Porque hubo una creación de 2,5 millones de puestos de trabajadores o de trabajos adicionales para poner fin a ese proceso de destrucción de empleo. Pero recordemos que Estados Unidos estaba viviendo una creciente situación de empleo. Del mismo modo, ahí es cuando vamos a empezar a hablar sobre el colapso del empleo. Estados Unidos, según diferentes economistas, puede que alcance o supere una recesión no vista en más de 150 años. Desde las semanas contabilizadas en marzo hasta julio, según la CEPAL, la economía registró al menos 52,7 millones de personas que solicitaron beneficios de seguro de empleo. Entonces es un dato que nosotros como traders vamos a tener muy presente. Y ahí es cuando vamos a apoyarnos en una herramienta que vamos a conocer como el calendario económico. Resulta que todos los jueves, cada semana, la Oficina de Empleos de los Estados Unidos lo que hace es publicar un dato. Entonces nosotros allí podemos ver el histórico y podemos ver el comportamiento de este dato. Entonces, si bien podemos observar cuál es la situación de octubre, cuál es la situación de noviembre, pero ¿qué preocupaba? Entonces resulta que en marzo lo que preocupaba es que comenzaron a incrementar de manera vital las solicitudes de empleo. ¿Y a esto a qué se refiere? Las personas que quedan sin empleo acuden a esta oficina con el fin de que le den ayudas para poder subsistir o cubrir necesidades básicas que pues actualmente no pueden porque no tienen un salario. Entonces sucedió que en mayo fue sorprendente porque comenzaron a disminuirse. Y pues esto se dio por la creación de 2,5 millones de empleos y luego sorprenden los mercados porque en julio, a pesar de que pues había disminuido la tasa de desempleo, estas solicitudes de empleo se mantenían en 1,5 millones de solicitudes por semana. Entonces, lo preocupante ahora es que la cifra se mantiene en 700,000, a pesar de que se dice que ya ha iniciado una recuperación económica en el país del tío Sam. Entonces, las solicitudes de subsidio de desempleo se estabilizaron en junio y en las 2 primeras semanas de julio, lo que indicaba que nuevos despidos se fueron compensando en gran medida con la contratación y la recontratación de trabajadores por parte de empresas y pues que diferentes países fueron reabriendo sus economías. Entonces, aquí es donde nosotros podemos observar cómo fue disminuyendo esta curva de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. Ya aproximadamente va en la mitad, en 700. El periodo más largo de creación de empleo, como les iba mencionando, duró 113 meses aproximadamente y en marzo es cuando vemos que pues se detuvo y tuvo un final abrupto porque ahí es cuando vemos que se registraron 878,000 pérdidas de empleo. Pero sin duda alguna el mes más crítico y que preocupó de una u otra forma a los mercados fue abril, donde se observó que hubo pérdidas de 21 millones de puestos de trabajo.
y fue la mayor caída registrada y duplicó una pérdida acumulada de lo que se vivió en la crisis financiera de 2008 a 2009. Y ahí es cuando veíamos ese salto de la pérdida de empleo de 4,4% a 14,7% en abril. Entonces, otra de las variables que nosotros debemos tener presente y es que en Estados Unidos no solamente trabajan pues sus ciudadanos, también trabajan diferentes grupos étnicos. Y ahí es cuando vemos que los datos de empleo también fueron bastante preocupantes para las poblaciones hispanoamericanas y africanas. Entonces, es donde vemos que, por ejemplo, en abril, la tasa de desempleo para la comunidad hispanoamericana, ¿qué pasó? Subió a 18,9%, mientras que para los afroamericanos fue de 16,7%. Y lo más preocupante es que la tasa de las mujeres fue mucho más alta que la de los hombres en todos estos grupos. Entonces, ya con la reapertura de la actividad económica de varios estados en mayo, muchas personas recuperaron sus empleos en diferentes sectores y ahí es cuando nosotros debemos tener presente también cómo esta crisis no solamente fue globalizada, sino también afectó a diferentes sectores, en especial los sectores del turismo. Entonces, muchos trabajadores, como les mencionaba, en mayo volvieron a sus empleos en diferentes restaurantes, servicios de atención médica, construcción, y pues eso fueron los 2,5 millones de los que les hablaba de creación de nuevos puestos de trabajo. Ya en junio se crean otros 4,8 millones de puestos y esto también se debió a que hubo diferentes ayudas de las cuales vamos a hablar más adelante, pero una de ellas fue la respuesta política y el apoyo a las pymes o pequeñas y medianas empresas. Y ahí es cuando veíamos que la tasa de desempleo pasó del 14,7% en abril al 13,3% en mayo y luego al 11,1% en julio. Entonces, ahí es cuando también vemos que la edad y la educación son factores realmente importantes en estas cifras y es porque los trabajadores más jóvenes o aquellas personas que se consideran obreros que no cuentan con un título universitario tenían la posibilidad de haber perdido el empleo de una manera más fácil y más rápido que aquellas personas que sí contaban con un título universitario. Entonces, como les mencionaba, los sectores también se vieron bastante afectados. El que mayor se vio afectado fue el sector del esparcimiento y de la hotelería, donde pues se registraron pérdidas notables de empleo de alrededor del 37,3% de esas pérdidas. En segundo lugar se ubicó el sector de educación y de servicios de la salud en 12,4%, luego se vieron afectados servicios profesionales y empresariales en 10,4% y a su vez el comercio por menor con 10,3%. Entonces, tuvieron efectos inmediatos por las medidas de confinamiento, por el distanciamiento físico, aplicadas pues no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en general. Pero a su vez, ahí es cuando vemos que los diferentes países o los diferentes empleos también se crean a partir de estos sectores cuando se da esa reapertura económica y cuando pues se comienzan a disminuir un poco esas restricciones que hablábamos más adelante. Entonces ahí es cuando vemos que efectivamente, por ejemplo, el sector del esparcimiento y la hotelería había sufrido pues grandes pérdidas en marzo y en abril, pero es cuando se ve mayor registro de empleo en mayo, pues porque comienza a haber nuevas creaciones de empleo. Sin duda alguna, los gobiernos estatales y locales también eliminaron puestos de trabajo. En abril se eliminaron 980.000 puestos, mientras que en mayo se eliminaron 585.000 puestos. Entonces, allí se recortó un total de 1,5 millones de puestos de trabajo y es cuando vemos una caída del 8%, que lamentablemente es el doble que la caída que se presentó en 2008-2009 en el periodo de recesión. Entonces, esto también impactó los presupuestos municipales para evitar un deterioro pues más permanente en las relaciones laborales entre empleados y empleadores, porque habían muchas suspensiones de impuestos, había muchas suspensiones de trabajos, entre otros. Entonces,
otro de los sectores que sin duda alguna se vio bastante afectado fue la producción industrial y las ventas minoristas. Y allí es cuando les decía que tuviéramos presente esa cadena que engloba diferentes factores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona pierde empleo, resulta que esta persona también era un consumidor. Cuando este consumidor ya no tiene salario, se va a enfocar a lo que ahorró en su tiempo cuando tuvo trabajo, lo va a utilizar para cubrir sus necesidades básicas. Pero aquellas necesidades que no son básicas se dejan de consumir. Y esto de alguna u otra forma va a afectar la producción, porque va a dejar disminuir o las fábricas van a dejar de producir sus bienes porque de alguna u otra forma no los están consumiendo. Y esto, sin duda alguna, va a afectar como tal a la economía. Entonces, ahí es cuando vemos que la pandemia combina diferentes aspectos y como varios economistas lo han mencionado, la pandemia también tuvo efectos sobre choques en la oferta y en la demanda. Entonces, las medidas de confinamiento repercutieron en la capacidad de la economía para producir diferentes bienes y servicios, una menor capacidad de los consumidores para adquirir esos bienes y pues también hubo diferentes despidos laborales y también era el temor por contagiarse. Entonces eso hizo que las personas dejaran de salir de sus hogares y disminuyó o afectó de alguna forma la demanda. Entonces, según la oficina de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, registraron un descenso de 4,5% en marzo de la producción industrial y este es un indicador bastante importante para observar cómo se está comportando la producción de fábricas, minas y servicios públicos, quienes disminuyeron 12,7% en abril. Entonces fue el descenso mensual bastante pronunciado que no se había visto desde 1945. Entonces la producción industrial ya en mayo comienza a abrir pues la economía y todo el cuento, entonces la producción industrial aumenta 1,4% en mayo y 5,4% en junio. Del mismo modo, pues esto va a afectar la producción manufacturera, que se incrementa 3,8% en mayo, y pues muchas fábricas reanudan sus operaciones, pese a que también se elevó 7,2% en junio. Entonces, también la Oficina de Censos de los Estados Unidos nos da bastante información útil acerca de lo que está pasando en la economía y en especial con la producción industrial. Y ellos nos indican que las ventas al por menor, ya sea de compras en tiendas, gasolineras, bares, restaurantes, tiendas en línea, registraron un descenso récord de 14,7% en abril y de 8,2% en marzo. Entonces, todas estas implicaciones generaron que la economía de los Estados Unidos llegara a ese momento de crisis, perdón, de recesión del cual estábamos hablando. Entonces, como les mencionaba, esta crisis de alguna u otra forma ha afectado es al sector real. Comparándola con la recesión de los Estados Unidos en 2008-2009, nosotros podemos observar que la crisis de 2008-2009 fue una crisis que afectó directamente al sector financiero. Pero ¿qué sucede? Que todos los sectores de la economía van a funcionar en una escala que vamos a denominar como un dominó. Cuando una de las fichas o piezas del dominó cae, pues va a hacer que las demás caigan. Y esto fue lo que resultó en 2008. Lamentablemente esta recesión o lo que está viviendo el mundo fue algo que afectó directamente en el sector real. Entonces ahí es cuando vemos que no es tan comparable con lo que está sucediendo o lo que sucedió en 2008-2009. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que el sector financiero o el sector privado estaba muy endeudado y esto lo hace bastante débil o vulnerable frente a los efectos del COVID-19 en la economía.
porque pues a diferencia de lo que estaba en el 2008, que como les mencionaba fue una crisis en el sector financiero, pues esa vulnerabilidad va a afectar a esa cantidad de empresas sobreendeudadas que estaban viendo colapsar o están viendo en estos momentos colapsar sus ingresos a causa del confinamiento provocado por la pandemia. Entonces, el mercado pues se va a ver alimentado por expectativas que aumenten las prestaciones declaradas en quiebra y ahí es cuando vamos a ver que muchas compañías o empresas actualmente se han acogido a la lista de quiebra, como cuáles podemos encontrar a Hertz, Viking Petroleum, Volkswagen, Tier One, G-Crew, JCPenney, Neiman Marcus, entre otras y ellas se han acogido a la ley de quiebras con el fin de llegar a diferentes términos para acordar sobre su deuda y que puedan llegar a un acuerdo con las personas acreedoras o aquellos que les prestaron dinero con el fin de pues mitigar estos impactos y pues van a llegar a la conclusión de liquidar diferentes activos para pues tal vez disminuir esta situación de quiebra o finalmente cerrar. Entonces, como les mencionaba, de alguna u otra forma, las autoridades políticas, económicas, los gobiernos locales, municipales, lo que han hecho es tomar diferentes medidas con el fin de mitigar los riesgos de la crisis o todo lo que ha generado esta incertidumbre del COVID-19 en la economía. Entonces, en primer lugar, vimos que estos tres personajes que observamos en estos momentos, podemos encontrar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien representaría la Casa Blanca. Podemos también encontrar a Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro. También podemos encontrar a Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal y también la autoridad económica más importante del mundo, quienes se ponen de acuerdo para efectuar un paquete de estímulos económicos con el fin de contrarrestar los efectos del coronavirus en la economía. Entonces ahí es cuando quiero que hagamos dos distinciones y que tengamos muy presentes. Resulta que cuando es el gobierno quien ofrece un paquete de estímulos, liquidez en la economía, es un gasto para el gobierno, pero cuando es la Reserva Federal quien otorga estos beneficios, va a ser un préstamo para, en este caso, los estadounidenses en el largo plazo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos se ponen de acuerdo para efectuar un paquete de estímulos económicos con el fin de detener esa incertidumbre y también ayudar a los estadounidenses. Porque resulta que en marzo vemos una caída de las bolsas de valores, y lo conocemos como un jueves negro nuevamente, donde el Dow Jones presenta pérdidas de hasta 2.250 puntos, es decir, como un debilitamiento que no se veía desde 1987. Y para frenar pues esas pérdidas y combatir los efectos, la economía evalúa una inyección de liquidez de $500 millones por parte de la Reserva Federal con el fin de detener la caída de los mercados, pues para generar que los participantes del mercado estén más tranquilos y mejoren su estado de ánimo. Del mismo modo, pues el presidente de los Estados Unidos se refirió bastante en ese periodo a las pymes y ya es cuando más adelante vemos que efectivamente son ayudadas y ahí es cuando pues se habla de hacer una rebaja de la presión fiscal, impuestos y de restar la fecha límite para declarar impuestos y esta decisión se pone con el fin de poner $200.000 millones en la economía. También se genera una inyección de liquidez de $700.000, recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal entre el 0,25% y el 0%. ¿Y esto qué efectúa o por qué se hace? Resulta que en la economía hay diferentes políticas. Algunas son políticas contracíclicas y otras son políticas procíclicas. Resulta que cuando las personas o los consumidores, como veíamos anteriormente, pues se quedan sin empleo, dejaban de consumir. Lo que hace la Reserva Federal es incentivar o generar un incentivo a los consumidores para que pidan dinero prestado y pueda haber dinero en la economía. Entonces lo que hacen es disminuir las tasas de interés, entonces los créditos van a quedar más económicos o como diríamos más baratos.
Entonces, ¿qué sucede? Si antes yo tenía un préstamo con el banco de 100 pesos y la tasa era del 20%, es decir, tenía que pagar 20 pesos de más, y ahora me la disminuyen al 0%, realmente me están prestando los 100 sin cobro de intereses. Entonces es por eso que la FED lo hace y también con el fin de apoyar a los bancos, porque resulta que entre bancos se hacen préstamos interbancarios con el fin de que haya liquidez en la economía y no llegue una persona a solicitar su dinero y le digan, no, no tenemos plata o no tenemos dinero, y la gente diga como no, en estos momentos yo prefiero retirar mis fondos porque escuché que a alguien no le pagaron sus fondos, y ahí sí podría generar un colapso en el sistema financiero. Entonces, todos estos incentivos hicieron que pues la economía de los Estados Unidos mitigara en una u otra forma esa incertidumbre y ese temor de no generarse pues una recuperación, y también trataron de evitar esa recesión de la cual pues están saliendo en estos momentos. Del mismo modo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, insistió en mantener mercados financieros abiertos. También pues llegaron a generarse como un acuerdo entre los senadores, tanto republicanos como demócratas, y es allí donde se firma un paquete de estímulos por 2 billones de dólares, y es donde vemos que actualmente están negociando un tercer paquete de estímulos con el fin de pues mitigar los efectos del COVID, pero realmente no han llegado a ningún acuerdo entre pues los senadores y el Congreso y también pues el gobierno. Entonces recordemos que tenemos que tener presente que efectivamente debe haber como algo unánime entre Congreso, Senado y pues gobierno. Entonces, dentro de las otras medidas, como les mencionaba, en resumen, pues tenemos los 300.000 dólares en pagos en efectivo. En la ley pues se preveían pagos directos de 1.200 dólares por adulto, más 500 dólares para los niños, para quienes pues tenían ingresos anuales brutos inferiores a 75.000 dólares. También subsidios directos para reducir gradualmente los grupos de ingresos más altos. También para personas que no tienen hijos. Del mismo modo, vamos a hacer énfasis en el subsidio de desempleo, que es ese dato que les digo que semanalmente aparece. Entonces, en los subsidios de empleo aparecieron 260.000 millones de dólares para aumentar la cantidad de personas que puedan acogerse a programas estatales de seguro de empleo dirigido a trabajadores, entre ellos las personas que son autónomas y que han sido afectados pues directamente por el COVID-19, incluidos aquellas personas que tienen un familiar enfermo o un hijo que no puede pues ir a la escuela. También prestaciones para el periodo de 4 meses hasta el 31 de julio, en una ley que se llamó CARES, que se prolongaba de 26 a 29 semanas, durante el que se otorgaban prestaciones a la mayoría de estados, y también el pago complementario de 600 dólares por semana destinado a quienes reunían condiciones para recibir pues esa asistencia. También asistencia alimentaria, un programa de 25.000 dólares para programas de nutrición infantil, fondos de cupones de alimentos del programa de asistencia nutricional suplementaria, también distribuciones de fondos de jubilación para ventajas fiscales. Entonces se les permitía a las personas distribuir de manera equitativa hasta 100.000 dólares sin penalización. También se difirieron impuestos para las empresas y para las personas, para que pudieran hacer sus declaraciones de impuestos. Se aplazaron de abril a julio. Y también hubo medidas de apoyo para las empresas, entonces también hubo asistencia para sectores gravemente afectados. Hubo más de 500.000 millones de dólares para préstamos, garantías de préstamos, ayudas dirigidas a empresas, posibilidad de que el gobierno participara directamente en el capital de empresas afectadas, también una asistencia de 25.000 millones de dólares para empresas de transporte aéreo de pasajeros,
4.000 millones de dólares para empresas de transporte aéreo de carga, 17.000 millones de dólares para empresas que consideran de la seguridad nacional, también dinero para respaldar servicios ofrecidos al arreglo. También se hizo la ley de la Reserva Federal en el marco pues, de que se podían adquirir obligaciones empresariales en el mercado primario o secundario. Y también recibieron garantías de préstamo o préstamos directos que limitaban la remuneración de efectivos a $425,000 al año. Del mismo modo, hubo asistencia para las pequeñas y medianas empresas. Se ofrecieron 367.000 millones de dólares en préstamos y garantías de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas, dirigidos a empresas que tenían 500 empleados, incluyendo pues contratistas, trabajadores de cuenta propia, con el fin de cubrir los costos de nómina, los alquileres, pagos de hipotecas, servicios públicos, prestaciones de servicios médicos, entre otros servicios. Y también se hizo pues el aplazamiento de los impuestos sobre la nómina, que pues allí se permitía a las empresas aplazar las obligaciones en materia de impuesto. También hubo la desgravación fiscal de la retención de empleados, el diferimiento del plazo de los impuestos. Las empresas podían diferir sus pagos trimestrales en impuestos estimados hasta el 15 de octubre de 2020 y aplazar los pagos de impuestos sobre la nómina a final de año. También hubo 180.000 millones de dólares para otros gastos en atención de salud y 100.000 millones de dólares de esos 180.000 se destinaron a otorgar financiamiento a hospitales, prestadores de asistencia sanitaria que fueron pues realmente afectados por la pandemia. También hubo 150.000 millones de dólares en transferencias a los gobiernos estatales y locales para hacer frente a los déficits de gastos relacionados con la pandemia. 50.000 millones de dólares para la asistencia internacional, 31.000 millones de dólares en fondos para la educación, destinados pues para apoyar escuelas, universidades locales, dar tratamiento flexible a la ayuda financiera. Del mismo modo, 25.000 millones de dólares para sistemas de tránsito a fin de compensar la pérdida de ingresos por la disminución del número de pasajeros. Pero aún así quedan todavía muchos retos, muchos desafíos para la economía de los Estados Unidos. Como les mencionaba, actualmente el Congreso, el Senado de los Estados Unidos en estos momentos está debatiendo con el fin de poder llegar, así sea a final de año o principios del otro, a un paquete de estímulos económicos. Y pues la verdad, el camino de la recuperación sigue siendo incierto. Esto lo han anunciado diferentes economistas, el presidente de la Reserva Federal. También pues se destacaron algunas posibilidades. Del mismo modo, se tiene mucho temor, mucha incertidumbre, mucho miedo sobre si va a haber una segunda ola de contagios, sobre cómo se va a combatir. Y pues el Departamento de Empleo de los Estados Unidos ha advertido que las cifras de los últimos meses podrían ocultar una subestimación de la tasa verdadera de desempleo debido pues a diferentes problemas en torno a la forma como la gente describe su estatus laboral. Entonces esto puede afectar significativamente las cifras y puede que las cifras que veamos actualmente no sean las verdaderas y que la economía está pasando por un momento más difícil al actual. Entonces, para final de año se estima que el desempleo se encuentra en torno al 10% y para los economistas es bastante significativo que la cifra de desempleo aumente las dos cifras, porque pues es una cifra alta y pues de alguna u otra forma esta cifra se puede llegar a comparar con la vivida en la crisis de 2008 a 2009. Entonces el mercado laboral se piensa que va a ser muy difícil a que llegue a esa situación en la que se encontraba antes de marzo, donde pues vivió un crecimiento por más de 113 meses y pues esas pérdidas de empleo permanente sin duda alguna están repercutiendo de una manera muy fuerte en la economía de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Pues como les mencionaba, las personas sin trabajo
dejan de gastar, ya no consumen, por ejemplo, bienes que antes se consideraban bienes de lujo o bienes que no eran correspondientes a las necesidades básicas. También se corren el riesgo de retrasarse en el pago de algunas deudas, como pagos de automóviles, servicios públicos, deudas, facturas de tarjetas de crédito, por ejemplo, los pagos de la hipoteca. Y pues, como les mencionaba, falta un estímulo federal adicional. Entonces, todos esos riesgos se magnifican o se engrandecen por el hecho de que el Congreso no ha proporcionado otro estímulo fiscal y pues la economía de los Estados Unidos lo está pidiendo cuanto antes. Entonces, los subsidios de seguro de desempleados han ayudado pues a mantener la baja morosidad de los préstamos, pero la pérdida permanente de empleos aumenta cada día y pues aún no hay señales de que la economía esté del todo recuperada, de que esté evolucionando de manera favorable. Aún hay mucha incertidumbre, aún hay mucho miedo en los mercados, aún no se sabe qué va a pasar y lo más grave es que aún no ha habido una vacuna, porque como veíamos la semana pasada, los banqueros centrales nos advirtieron que pues no nos hiciéramos tantas esperanzas sobre lo que iba a pasar posiblemente con la vacuna, porque si bien ha habido firmas como por ejemplo Moderna, que tiene una efectividad del 94,8%, aún no se tiene pues realmente una vacuna que se le haya aplicado a toda la población y que se observe que realmente se está erradicando el virus o por lo menos se está evitando su contagio. Entonces, si no hay un tratamiento o una cura, pues van a haber posibles nuevos cierres en algunas economías y esto sin duda alguna va a afectar el consumo, va a afectar el empleo y pues va a afectar la recuperación económica del mundo. Entonces es por eso que el tiempo corre en contra de todos y pues la esperanza es que los desempleados permanentes sean contratados nuevamente en algunos restaurantes, en algunos negocios minoristas o en pequeños negocios y que pues la mayoría de empresas que han cerrado puedan reestructurarse o aquellas que se han nombrado en quiebra puedan reestructurarse y poder volver a contratar a estas personas. Pero pues al día de hoy esto es lo que más preocupa en los mercados y es por eso que la variable empleo es fundamental y es por eso que nosotros debemos estar tan pendientes de lo que sucede. Y ahí es cuando les vuelvo a hacer el énfasis en que visitemos nuestro calendario económico y estemos pendientes de lo que dicen los diferentes banqueros centrales. ¿Por qué es importante el calendario económico? Allí nos explica qué es lo que trata este indicador, nos hace una comparación con el periodo anterior, con el periodo actual y con las predicciones del mercado. Entonces nosotros podemos observar cuál es lo que está sucediendo. Del mismo modo también podemos ver o visualizar diferentes indicadores económicos como la tasa del desempleo, entre otras variables. Del mismo modo, para aquellas personas que están interesadas en las finanzas o en el mundo del trading en general, los invitamos a conocer nuestros cursos de trading. Allí ustedes pueden contar con el curso básico, intermedio y avanzado. En el curso básico ustedes pueden contar con diferentes herramientas sobre el análisis técnico, del mismo modo el conocimiento sobre ciclos económicos del mercado, que es el mercado, los participantes del mercado, las velas japonesas y diferentes aspectos. Ya en el curso intermedio pueden observar diferentes variables del análisis fundamental, entre otras características bastante importantes, y en el curso avanzado la variable de riesgo y también la psicología en el trading. Del mismo modo, les ofrecemos nuestro newsletter. Allí ustedes pueden encontrar diferentes señales del mercado, las noticias que están rigiendo los mercados antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York y del mismo modo análisis técnico de algunos de los activos más relevantes. También tutoriales sobre plataformas y trader, MetaTrader 4, ZuluTrade, TradingView, servicios de asesoría, ya sea para algo en específico de los trades, entre otros, webinars como el que estamos en estos momentos, o del mismo modo ustedes pueden dirigirse a nuestro portal y en la parte de webinars pueden ir a webinars de la semana.
Y allí ustedes pueden encontrar los diferentes webinars. Por ejemplo, esta tarde también veremos trading en vivo, apertura de la sesión asiática. Y mañana, estrategia de trading con indicadores de momentum. Por otro lado, también les ofrecemos diferentes clases personalizadas para aquellas personas que lo requieran. Y si quieren contar con estos servicios, nos pueden escribir a info@eldfx.com. Del mismo modo, si en estos momentos quisieran decirnos algún tema sobre un webinar que quisieran que tocáramos, lo tendremos a consideración. Entonces nos pueden escribir en los comentarios. Del mismo modo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Distrito Financiero. Allí publicamos diferentes acontecimientos, también el calendario económico día a día, del mismo modo diferentes posts acerca de trading. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook como df.financiero o en Twitter como df-financiero. Si tienen alguna duda o les gusta utilizar más WhatsApp, nos pueden escribir al 313-414-6338 con indicativo 57. Si se quieren comunicar con nuestros analistas, pueden escribirle a nuestro analista senior Raúl Ramírez como r.ramírez@dfx.com o me pueden escribir a mí, Daniela Quevedo, como t.quevedo@dfx.com. Del mismo modo, para aquellas personas que tienen cuenta en TradingView, nos pueden seguir a Raúl como r-ramírez-dfx o a mí, Daniela Quevedo, como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Los invitamos en el próximo webinar de esta tarde o dentro de 8 días junto al equipo de FXMAT. Muchísimas gracias por haber asistido. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.